Buenas tardes, el Colegio de Ingenieros Civiles y ACITRA les da la bienvenida a la charla de hoy, a cargo de María José Jiménez y Daniel Chacón. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales estarán contestando al final de la charla. Por último, recordarles verificar que sus nombres estén correctos para el certificado se realice correctamente. Le doy el pase a José Antonio Vives Fernández, el presidente de ACITRA, que nos quiere dar unas palabras hoy. Muchas gracias, Sofía. Muy buenas noches para todos y todas. Para la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica es un gusto contar con su presencia en este foro el día de hoy, tanto para los que nos acompañan en vivo como los que podrán acceder de manera diferida a este evento por medio del canal de YouTube de Civiles. Para CITRA, que es una asociación adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles, es importante fomentar el intercambio interdisciplinario de conocimientos y experiencias profesionales en ingeniería de transporte, campo profesional cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida en nuestras sociedades mediante la aplicación práctica de conocimientos técnicos basados en diferentes disciplinas como matemáticas, física, tecnologías de información, investigación de operaciones, estadísticas, ciencias naturales y ciencias sociales. El mayor énfasis de la ingeniería de transporte está en la adecuada atención de las necesidades de movilidad de la población, tanto a nivel de personas como de bienes, buscando las mejores condiciones técnicas y económicas para la sociedad y respetando los valores que dicha sociedad ha establecido como fundamentales como la ética, la protección del ambiente, la inclusión social y la sostenibilidad en el desarrollo. Así, desde la óptica de la ingeniería civil, y en este caso de transportes, como técnica profesional, mediante este foro se busca compartir diferentes conocimientos sobre formación de ciudades, mediante la planificación urbana y el desarrollo urbano orientado al transporte, donde podremos conocer la transformación de las ciudades a través de la planificación urbana y su enfoque hacia el transporte. Por lo que agradecemos al ingeniero Daniel Chacón Oviedo y a la ingeniera María José Jiménez Alvarado el haber aceptado la invitación de Citra para poder abarcar este tema. Los dejo ahora con Sofía. Adelante, Sofía. Muchísimas gracias. Procedo a presentar a los panelistas de hoy. Daniel Chacón Oviedo es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y máster en Planificación, Economía y Operación del Transporte Urbano Metropolitano y en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España. Por otro lado, María José Jiménez Alvarado, ingeniera civil, planificadora urbana y experta en SIC y teledetección, graduado del Politécnico de Milano, en Italia. Cuenta con amplia experiencia profesional y académica en el área de transporte y movilidad y urbanismo. Pueden continuar con su charla. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, a la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte que nos invitó por acá. Y entonces le voy a dar la palabra a María José para que se presente y para que ya empecemos a conversar un poco sobre el tema que tenemos el día de hoy. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que es planificación urbana y cómo eso está relacionado con el desarrollo orientado al transporte, DOT o DUOT. Em, Me gusta empezar siempre con datos, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque según datos del Banco Mundial, sabemos que en la actualidad alrededor del 56% de la población mundial, o sea, 4.400 millones de habitantes viven en ciudades. Eh, Se espera que esta tendencia continúe y que la población urbana aumente a más del doble para el 2050, momento en que casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. Esto es a nivel mundial, pero quiero que notemos que en Costa Rica esta cifra asciende al 83% en el 2023. Ahora me gustaría comenzar definiéndoles qué es o qué entendemos como planificación urbana o territorial, también se le llama así. Bueno, este es el proceso continuo de análisis y formulación de planes y políticas sobre el territorio. Aquí planes y políticas son las palabras claves. En específico, en Costa Rica, la ley de planificación urbana es la ley donde se definen las reglas
las reglas del juego en materia de planificación urbana del país y se establecen las competencias a nivel nacional y local. A nivel de desarrollo urbano, Costa Rica es un caso particular, puesto que nuestro sistema de ciudades tiene una composición que gira en torno a una sola gran área metropolitana, donde se pueden distinguir varias épocas de evolución en las políticas urbanas. Aquí vemos en 1986 cuál era la mancha urbana, cómo después les voy a contar un poco más sobre la historia de esta evolución, pero llegamos a los años 90, donde hubo una extensión en las periferias hasta el 2005, que vemos esta mancha cubriendo casi todo lo que es la gama. Por otro lado, tenemos las ciudades intermedias y costeras, cuyo rol ha sido un poco secundario a nivel de políticas, excepto tal vez por los planes reguladores costeros, pero esto no quiere decir que no sean igualmente importantes nuestras ciudades. Eh, entonces, ahora les voy a hablar un poco de la evolución de las políticas urbanas en el país, comenzando por la época colonial. Y bueno, la conquista española, ¿verdad? Que todos conocemos, que se basó en la rendición y dominación de la población nativa. Y aquí existía la Ley de Indias, que fue un gran plan general que proporcionó pautas de diseños para los pueblos de las colonias. Y en 1821 se proclamó ya la independencia de Centroamérica. Y entonces aquí hubo un cambio completamente a la época colonial. Eh, y poscolonial, donde se establece la Constitución en 1949 y se inicia el Estado del periodo benefactor, el cual, ¿verdad? El Estado era el proveedor de todos los bienes y servicios. Las políticas se centraban en la infraestructura básica, suministros de agua potable, electricidad, vías públicas, vivienda. Y en esta época existía una idea ortodoxa de la planificación, ¿verdad? Donde el Estado era el centro de todo lo que se construía. Luego tenemos una época de experimentación en la planificación espacial, por ahí de 1968 a 1984. El siguiente periodo lo define la Ley de Planificación Urbana, que ya les conté que es del 68, y esta creó nuevos instrumentos que son, ¿verdad?, lo que conocemos hoy como los planes reguladores y el Plan GAM. Aquí el INBU fue el actor principal desarrollando la mayoría de los proyectos de vivienda pública y la población creció a tasas más altas de lo previsto en el Plan GAM, como vimos en las imágenes de la evolución, ¿verdad?, de la gran área metropolitana. Tenemos la época de la metropolización, que inicia de 1984 hasta el 2000 aproximadamente. ¿Y por qué 1984? Porque en este año se dio la provisión de vivienda como una prioridad y fue declarada de interés nacional. Entonces hubo un crecimiento desmedido en las periferias y se ignoraron los instrumentos de planificación y se separaron las funciones urbanas. Entonces hubo un aumento en la flota vehicular, hubo una proliferación de condominios horizontales y cerrados y de centros comerciales. También comienzan a aparecer asentamientos informales en el tejido urbano de la ciudad y comenzamos a tener los primeros síntomas de segregación espacial en los barrios de vivienda pública. Llamemos a la última época, la época de conflictos de las políticas, por ahí del 2000 al 2024. ¿Y por qué en el 2000? Porque en el 2000 de nuevo hubo un decreto presidencial que declaró de interés nacional la Política Nacional de Planificación Urbana. Aquí, ¿verdad? Vemos cómo existen conflictos institucionales entre el MIBA y el INBU debido a la duplicidad de las funciones. Y entre el 2008 y el 2013 la sobreproducción de políticas enfrentó una grande oposición por parte de las instituciones públicas y privadas, basada en factores técnicos como fragilidad ambiental, restricciones de altura, etcétera. Entonces, entramos como en una época un poco más disruptora y por fin, en el 2008 se creó la Política Nacional de Planificación Urbana, que me parece que pocos la conocemos. En general, existen 4 grandes temas en lo que se refiere a
planificación urbana. Entonces está dividido en uso de suelo, vivienda, movilidad urbana y ambiente. A ver, les voy a hablar un poco de la organización del sector público en materia de urbanismo. Esto es regresar un poco a lo que es educación cívica, ¿verdad? Que tenemos tres sectores en eh, por así llamarlos, el descentralizado institucional, que son los ministerios que conocemos, ¿verdad? Todos, el MOP, el MINA, el MIO, el MIDEPLAN, la Comisión Nacional de Emergencia, el CETENA, el sector público centralizado, donde están las instituciones autónomas, los entes públicos no estatales y la empresa pública estatal. Y luego tenemos lo que es el sector público descentralizado territorial, que son las municipalidades y los consejos de distrito. A nivel de instrumentos de planificación nacional, bueno, tenemos diferentes niveles. Existe nacional, regional, intermedio, supralocal y local. De los instrumentos de planificación nacional existe lo que conocemos como el PLANOT, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Así como les conté que en el 2018 se hizo el Plan de Acción de la Política de Desarrollo Urbano y la Política Nacional de Desarrollo Urbano en sí. A nivel regional, no tenemos un plan regulador de ordenamiento territorial a nivel regional. A nivel intermedio tampoco existen instrumentos de planificación. A nivel supralocal, el único que más o menos es un instrumento de planificación es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana, o como más personas lo conocen, el Plan GAM del 2013. Y después tenemos a nivel local lo que son el Plan Regulador y los reglamentos de desarrollo urbano conexos. Bueno, todo esto era como para contarles la importancia, ¿verdad? Que tienen entender cuáles son todos los organismos que tienen que ver con planificación urbana en nuestro país. Y a pesar de eso, de todos estos organismos y los instrumentos que ellos tienen, el 50% de las municipalidades cuentan con un plan regulador, o sea, hay un 50% que no tienen plan regulador. Luego de esto, nosotros, bueno, me parece que hemos escuchado muchísimo sobre las agendas globales, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva agenda urbana, el Plan de Acción Regional. Todos estos son instrumentos con los que el país, ¿verdad?, está en línea o plantea estar en línea para cumplir, ¿verdad?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que viene en la nueva agenda urbana, en la NAU, y el Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe. Entonces, así como a modo de resumen, los objetivos de la planificación territorial son mejorar la calidad de vida de los habitantes, crear espacios públicos de calidad, dar servicios públicos de calidad y brindar movilidad de calidad. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en DOT. Le voy a dar la palabra a Daniel, pero básicamente de todo esto, de todo esto que vimos anteriormente, que era la planificación urbana, nos vamos a ir al eje de movilidad. Sí, gracias, Majo. Sí, el tema es el siguiente, todo lo que María José nos ha mencionado, todo el tema de, sobre todo estos objetivos importantísimos que tiene la planificación urbana, que lo que hace es buscar mejorar la calidad de vida de las personas, que lo que hace es buscar que los servicios sean buenos para todas las personas, que tengamos diferentes espacios, que todas las personas podamos disfrutar de todos los pobladores, que los servicios de transporte, que los servicios eléctricos, que los servicios de todos los que nosotros tenemos que vivimos en comunidades necesitamos, se vuelve más eficiente, porque es que no se puede en ciudades que son dispersas, pero se vuelven más eficientes cuando son ciudades densas. Yo siempre pongo el ejemplo de una torre de apartamentos, por ejemplo.
donde viven, no sé, aproximadamente 1.500 personas. Entonces, imaginémonos cómo es el servicio de recolección de basura, ¿verdad? Es diferente recolectar la basura de 1.500 personas en un solo momento con un solo vehículo de recolección de basura. Es diferente hacer toda una gestión de residuos de una sola torre, que son, como les decía, 1.500 personas en una sola estructura, a tratar de hacer eso en 1.500 casas que tal vez están dispersas. Ahí es donde las cuestiones se vuelven un poco ineficientes. Entonces, este tipo de servicios que todos tenemos como derecho dentro de las ciudades se vuelven mucho más eficientes a la hora que tengamos ciudades mucho más pobladas, ciudades mucho más densas. Y aquí es donde empiezan ya a sonar algunos ejemplos a nivel internacional, donde se habla ya de ciudades de 15 minutos, donde todo lo tengamos realmente al acceso nuestro y donde nosotros, como la cultura que tenemos de tratar de vivir en el campo, de tratar de tener muchísimo el espacio, no sé, tener patio para tener los perros, para tener gallinas y demás, es donde se vuelve más complejo porque las ciudades buscan que nos vayamos quitando ese concepto y vayamos viendo que todos debemos vivir más cerca para ser más eficientes, pero eso no quiere decir que no podamos tener espacios verdes donde necesitamos esa dispersión, donde tengamos para poder llevar nuestras mascotas, a nuestros hijos y demás, pero entonces tienen que ser de calidad y eso es parte de lo que tiene que buscar toda esta planificación urbana de las diferentes municipalidades o de los diferentes gobiernos que tenga el país. Entonces, estos son tres ejemplos. También, evidentemente, está el tema de movilidad, que es básicamente lo que nosotros nos tratamos de centrar más en este tipo de conversaciones, que es diferente, también si lo ponemos en comparativa, es diferente poner un servicio de bus que sirve a, no sé, 5.000 personas al día, que uno que lo que hace es servir a 200, 300 personas al día, ¿verdad? Entonces se vuelve más ineficiente, se vuelve más complejo, se vuelve más caro para los servicios. Entonces, a nivel de los impuestos o a nivel de los pagos que nosotros tenemos que hacer, pues obviamente no se van a ver con los mejores resultados. Entonces, es un concepto complejo el tema de buscar ciudades densas, porque como les digo, nosotros tenemos unas ideas que tal vez hemos venido trazando desde los años anteriores, desde las antiguas generaciones, pero nosotros tenemos que ir evolucionando hasta este tipo de ciudades. Entonces, ya sabiendo esto, es importante saber si lo estamos logrando, si nosotros en Costa Rica lo estamos logrando. Y según los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, San José es el cantón más poblado del país. Se estima que tiene aproximadamente 350.000 habitantes. Esto es como de los últimos datos de los censos que existen. Y dentro del área que tiene San José, estamos hablando de que se tiene una densidad poblacional de 7.900 habitantes por metro cuadrado. Es mucho. Bueno, si lo hacemos de manera comparativa, como por ejemplo con Sao Paulo, con el ejemplo de Bogotá, con el ejemplo de Buenos Aires, tienen cantidades mucho más altas, pero digamos que no estamos tan requete mal, por decirlo así, en el cantón de San José, siendo que Sao Paulo tiene aproximadamente 8.000, Bogotá tiene 13.500 habitantes por metro cuadrado y Buenos Aires tiene alrededor de 15.000 personas por metro cuadrado. Pero, ¿qué es lo que pasa y cuál es la diferencia? Sao Paulo tiene una población de más de 12 millones de personas, Bogotá tiene una población de más de 7 millones de personas y Buenos Aires anda casi en los 17 millones de personas. Entonces, si nosotros decimos, ok, sí, tenemos una densidad, digamos que parecida a ellos, o más o menos una proporción intermedia, pero los servicios que estamos ofreciendo, evidentemente, a la cantidad de población que tenemos, no es tanta como estas grandes urbes. Y aquí también es donde lo relacionamos mucho con lo que decía María José, de que estamos hablando de San José, estamos hablando de una planificación de San José, del cantón de San José, donde su municipalidad es una de las más grandes del país, pero si nosotros queremos hablar de una planificación a nivel un poco más regional, que también hablábamos del Plan GAM, pero si hablamos de un poquito más grande, si hablamos de todas estas microciudades, de todas las ciudades costeras y demás, ahí es donde nos empezamos a quedar un poco botados en este tipo de servicios. ¿Ha venido densificándose Costa Rica? Evidentemente sí, creo que todos nos vamos dando cuenta de eso, pero si la vamos densificando de una forma que no está planificada, es donde se empiezan a generar los problemas, que son problemas que ya de por sí tenemos y que cada vez se van empeorando. Si nosotros lo vemos a nivel de datos, ya un poco más amplios en Costa Rica, que es este cuadro que les estoy mostrando aquí, Tibás es el cantón más densamente poblado. Tiene un área relativamente pequeña, que son 8.27 kilómetros cuadrados, lo que hace que con la población que tiene anda alrededor de los 9.000
habitantes por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, perdón, pero si lo vemos a nivel general de Costa Rica, la densidad son 99 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces es bajísimo, ya lo estamos viendo de acuerdo con los otros datos. Estamos hablando de una población de 5 millones de personas en 51.000 metros cuadrados, entonces anda alrededor de esas 100 personas por kilómetro cuadrado. Entonces es donde se empieza a dificultar este tipo de planificaciones, porque como les decía, dar servicios de calidad en ciudades que son un poco más dispersas no es eficiente, se puede volver bastante caro. Y ahí es donde nosotros como planificadores o como personas que estamos involucrados en este tipo de temáticas y en este tipo de formas de que tenemos que ir mejorando, es donde tenemos que poner muchísima atención para que realmente logremos utilizar los recursos de buena manera. Ahora, en cuanto al servicio del transporte, como les decía, que es básicamente lo que nosotros venimos a conversar un poco más, el servicio de transporte más utilizado en Costa Rica al momento, y que es una estadística bastante interesante que tal vez a veces no lo tenemos tan consciente, es que el medio de transporte más utilizado en el país sigue siendo el bus. El vehículo está en un segundo lugar, bastante cerca, pero sigue siendo que la mayoría de las personas se están movilizando en bus. Entonces, nuevamente, si nos metemos a temas de planificación, decimos, ok, las planificaciones que nosotros estamos haciendo de vías, que estamos haciendo de mejoramientos de carreteras, que estamos hablando de ampliaciones viales, etcétera, etcétera, ¿hacia dónde las estamos enfocando? Las estamos enfocando hacia un 42% de la población, pero hay otro 40 y resto por ciento que se está quedando por fuera dentro de esas planificaciones que nosotros tenemos. Aquí podemos hablar ya un poco más adelante en otras conferencias que hemos conversado, en otros webinars sobre temas de ciclovías y demás, pero es que en este tema del transporte público masivo, es un dato no menor. Y como les digo, puede ser que a veces se nos va un poco de la cabeza, que decimos, bueno, sí, tenemos que pensar en el vehículo y demás, pero estamos dejando completamente marginados a estos servicios de transporte que siguen movilizando a una parte bastante importante de la gente. Entonces, de hecho, en esta diapositiva, en la siguiente diapositiva, lo que vemos son noticias con respecto a esas malas noticias en realidad con respecto al tema de movilidad. Esos son algunos ejemplos, pero creo que todos los días los vamos viendo. Y digo que son malas noticias porque justamente están dejando de lado este porcentaje importante de personas que se movilizan en transporte público masivo y que justamente las ciudades tienen que ir hacia eso. Por ejemplo, el tema del tren eléctrico, ¿verdad? Metropolitano, que se tenía un plan bastante grande. Aquí yo no voy a hablar de temas de política ni nada, pero sí era un proyecto bastante interesante que trataba de reavivar ese servicio de tren que creo que tanta falta hace en Costa Rica, y al final en este momento está, como lo dice el encabezado de la noticia, está en el limbo. Tenemos el tema de la sectorización de transporte, que también es algo que lo hemos conversado también en algunos webinars que ha hecho Acitra también, y que es importantísimo que se ha hecho todo el análisis por detrás, que se ha pensado muy bien qué es lo que se tiene que hacer, y ahorita está pues pausado, ¿verdad? Entonces, todos esos esfuerzos que están haciendo por detrás, ¿a dónde quedan, verdad? Y con esa necesidad tan grande que tenemos todas las personas y que tiene toda la ciudad de que las personas se muevan de modos un poco más eficientes. Y la otra noticia que tenemos es el tema de los carriles exclusivos, que justamente lo conversábamos un poco antes con don José, que básicamente también, o sea, las posibilidades de carriles exclusivos que habían, que vamos a ver, es cierto que tal vez la infraestructura a veces se queda un poco corta, a veces es muy limitada por nuevamente la falta de planificación que había en algunos lugares, pero el esfuerzo se tiene que empezar a dar, las conversaciones se tienen que empezar a dar. Ya en Costa Rica se han implementado algunos, podemos ver el ejemplo de entre Tibás y Santo Domingo, que me parece que funciona bastante bien. O sea, realmente el transporte público se mueve mucho más rápido que el vehículo particular, y justamente eso es lo que se anda buscando para podernos a competir, porque sabemos que cada uno tiene sus pros y sus contras, pero todos esos esfuerzos que se están haciendo desde diferentes instituciones a nivel global o a nivel nacional se empiezan a caer en algunos lados. Entonces, ya viendo cómo es esta problemática, ya entendiendo un poco más este contexto, donde empezamos a hablar de lo que es el desarrollo urbano orientado al transporte, que esto, como su nombre lo dice, es una herramienta de planificación, es como nosotros hacemos toda esta conversación de planificación, pero no solo enfocado en una regularización, sino también
enfocado en este servicio de transporte que nosotros podemos hablar, ya sea de una estación de tren, podemos hablar de estaciones de bus, podemos hablar de diferentes puntos donde realmente les sea funcional a las personas y que nosotros consideramos que hagamos redes que sean atractivas para que las personas entonces se dirijan hacia ese punto, que sean puntos intermodales donde podemos dejar la bicicleta, donde podemos dejar incluso el vehículo y que a partir de ahí tomemos este transporte público masivo para que entonces todas estas personas que tal vez ya viajar en vehículo se muevan hacia este tipo de transporte que es mucho más eficiente, pero obviamente tenemos muchísimas limitantes a nivel de transporte masivo en Costa Rica, pero es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Lo importante también, entonces, como les decía, es una herramienta que lo que hace es maximizar todos los beneficios de este transporte público, de esta movilidad activa. Se busca que el usuario sea este centro de la visión de la ciudad. O sea, lo que estamos diciendo es que este, no centrarnos solo en el vehículo, no centrarnos solo en un sector, sino realmente dar un servicio que masifique ese transporte, entonces que las personas que tengan un mayor impacto sobre el desarrollo de las ciudades y a nivel de implementación de visiones de ciudad, donde lo que queremos es que sean ciudades más amigables, que sean, que brinden una mejor calidad de vida hacia todas las personas y también hacia los usuarios más vulnerables, hacia los niños, hacia los ancianos, personas que tienen diferentes discapacidades. Entonces, tratar de hacer este tipo de planificaciones donde todas las personas puedan llegar, donde haya diferentes servicios en un solo punto y que se empiece a densificar y a mejorar las condiciones alrededor de eso, entonces es donde se vuelve un poco más atractivo el tema del transporte público. Entonces a eso es a lo que se va el tema de los DOTs. Entonces, si esto lo unimos con el tema de planificación urbana, es donde combinamos todas esas cuestiones de decir, ok, sí, necesitamos mejorar las condiciones para las personas, tenemos estos objetivos de dar mejores servicios y el tema de la movilidad, que es tan importante porque todos tenemos que movilizarnos hacia diferentes lugares, ya sea hacia nuestros trabajos, hacia las universidades, hacia la academia y demás. Entonces, ¿cómo unimos esas dos cosas? Es a través de justamente estos DOTs. Y esos DOTs tienen diferentes pilares o principios básicos que son 8 principios básicos. A mí me gusta dividirlos en 4 y 4. Los primeros, que son estos que se muestran acá, que básicamente son caminar, pedalear, conectar y transportar. ¿Qué es lo que busca es eso? O sea, ¿por qué los divido en dos? Porque estos son como acciones que son de redes y de movilidad activa, donde las personas entonces podemos caminar, como les decía, con un entorno seguro, con un entorno adecuado, con un entorno confortable hacia los diferentes puntos de transporte público. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la ciudad de San José, en muchos puntos, bueno, no solo en San José, sino realmente en muchos lugares, incluso Heredia, yo que soy de Heredia lo veo diariamente, no existen estaciones de buses y las que están en media calle, básicamente no dan como ese confort a que yo pueda esperar en hacer la línea para esperar el bus. Incluso la tengo que hacer de pie, la tengo que hacer en la acera, no tengo sombra, no tengo techo para resguardarme en caso de que llueva. Está en la misma acera donde todo el mundo está pasando, por ejemplo, cerca de los mercados que muchas veces se ponen ahí. No hay un espacio adecuado, entonces, para que yo pueda caminar y yo pueda estar ahí. Y mucho menos para pedalear, ¿verdad? Entonces, si yo quiero llegar en la bicicleta, pues obviamente se vuelve bastante difícil, incluso hasta que los mismos autobuses muchas veces tienen restricciones para que yo pueda entrar con la bicicleta y demás. Entonces se vuelve un poco complejo. Entonces, dentro de esos principios básicos está eso, esos entornos para mejorar las condiciones, para que las personas puedan, se sientan cómodos para llegar a estos puntos. Entonces ya aquí es donde empezamos a competir con el vehículo, que una de las ventajas que tiene el vehículo es esa confortabilidad que le da a uno, que tal vez uno dura 3 horas en presa, pero digamos que va bien sentado, va con su aire acondicionado y todo lo demás. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mejorar esas condiciones para competir ante estos otros medios de transporte. El tema de conectar también es importantísimo, que alrededor de las estaciones o alrededor de estos puntos de transporte masivo, em, realmente nos podamos mover y que haya redes completas y que hayan redes que al final, si yo me voy caminando o si yo me voy en bicicleta, que sea una manera eficiente, que no te quiera dar un vueltón como en muchas ocasiones se tiene que dar,
sino que esto ya se le vaya relegando un poquito más hacia el vehículo. Y evidentemente el tema de que el transporte público tiene que ser de una buena calidad para que realmente sea una cuestión eh, buena para las personas y que realmente sea atractiva. Los otros 4 principios que hay son que son más de cómo nosotros empezamos a modelar la ciudad alrededor de estas estaciones o alrededor de estos puntos de transporte público. Están en el tema de mezclar, que es algo que tenemos que ir también dejando del tema de los planes reguladores, y tenemos que ir dejando de este modelo americanizado donde tenemos un área metropolitana donde están todos los comercios y tenemos un área de suburbios, de vivienda, que está, no sé, 3, 4, 5 kilómetros de distancia, y que entonces en un lado trabajo y en un lado vivo, y todos los días me tengo que mover de un punto a otro. Y si yo quiero ir, si estoy en mi casa y tengo que ir quiero comprar, no sé, pan, tengo que ir, tomar el vehículo, irme a una distancia de 3, 4 kilómetros hasta llegar al supermercado más cercano, ¿verdad? Entonces, esto es lo que también en el tema de los desarrollos orientados al transporte se busca mejorar, donde los usos de suelos se vayan mezclando para que entonces así, y volviendo al tema que les mencionaba anteriormente, la ciudad de los 15 minutos, todas las cuestiones que yo necesito, todos los servicios que yo necesito estén relativamente cercanos. El ejemplo que les dije es el tema del supermercado, pero estoy hablando de temas de bancos, estoy hablando incluso hasta las mismas oportunidades de trabajo, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de que entonces yo no tenga que utilizar el vehículo para movilizarme hacia ese punto, sino que yo tenga una mezcla de usos de suelos donde realmente yo me puedo mover eh, sin necesitar un vehículo y cumplir con todas las necesidades que yo tengo como persona social y como persona que tiene diferentes necesidades a nivel de comunidad. Eso está también muy relacionado con el tema de la densificación, que era lo que les decía, o sea, hacer que eh, las personas vivan más cercanas hacia sus puntos y hacia los puntos de transporte masivo, porque entonces así es donde nosotros podemos brindar un servicio hacia más gente y se vuelve más eficiente. Y está muy también relacionado con el tema de compactar, que lo que busca es que estas zonas urbanas sean convenientes, que sean fáciles de manejarse, que sean fáciles de moverse, y así nosotros entonces podemos hacer todas estas actividades que nosotros necesitamos como personas dentro de un rango bastante aceptable de caminata, o ya sea también de bicicleta, o no sé, de diferentes métodos de movilidad activa, que no necesariamente sea el vehículo. Y finalmente está el tema de cambiar, que básicamente es que todos estos espacios que nosotros ahorita estamos dedicándole a los vehículos, los vayamos eliminando, los vayamos mejorando, porque al final son espacios públicos y son de derecho de todas las personas que vivimos en las diferentes ciudades. Si nosotros tomamos estos principios básicos y si tomamos el tema de planificación urbana y el tema de hacer ciudad, todos esos conceptos al final desembocan o tienen mucho sentido con el tema de la pirámide de movilidad urbana sostenible, que es, creo que también todos aquí en algún momento la han escuchado, que es la famosa pirámide invertida, donde las decisiones y donde la infraestructura va desde los usuarios más vulnerables hasta los usos de transporte que son más ineficientes. Entonces, como les decía, si todo lo vamos enfocando de esta buena manera, entonces la pirámide invertida va teniendo sentido, todo va desembocando, todo va teniendo una conclusión bastante agradable, donde todos estos conceptos, pues, se van entrelazando entre ellos. Además, con respecto al tema del modelo que nosotros en este momento estamos utilizando, que es un modelo que está centrado en el vehículo, eso tiene un montón de afectaciones que creo que ya también todos lo sabemos. Pero aquí les muestro algunos datos. Esto es uno de datos del Estado de la Nación, donde básicamente las ciudades más importantes que tiene Costa Rica, y bueno, no más importantes, o más pobladas, donde hay más servicios, y las ciudades que están alrededor de esta gran área metropolitana, pues tienen eh, niveles de congestión que, como lo dice la imagen, van desde extremos hasta altos. Si ustedes lo ven, básicamente todas son las municipalidades y todos son los cantones que están alrededor de San José, alrededor de Heredia, alrededor de Cartago, donde donde vive mucho la población de Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, si nosotros no hacemos algo, si no planificamos algo y si no buscamos soluciones,
esta pequeña área donde vive tanta gente, pues obviamente tiene un impacto sobre un porcentaje bastante importante de la población, y es donde ya estas externalidades del tema de congestión ya está muy relacionado con temas de incluso de calidad de vida. Eso es una imagen que saqué de internet que me pareció bastante curiosa, donde en una distancia de 28 kilómetros, que creo que es una distancia que muchas personas se trasladan todos los días para ir al trabajo, se duran 2 horas con 20 minutos en un solo trayecto. Entonces estamos hablando de que en un solo día se pueden estar perdiendo entre 3 y 4 horas de vida, de calidad de vida, por estarnos moviendo en un sistema que no es para nada eficiente. Aquí obviamente lo hacen una comparación con Alemania, que no sé, nunca he ido, pero habría que ver que en esa misma cantidad de tiempo se mueven 230 kilómetros, obviamente por diferentes vías que son mucho más eficientes o que tengan una mayor velocidad, pero sí nos hace como esa pequeña reflexión de que es un montón de vida lo que estamos perdiendo, y no solo eso, o sea, al final también en cuestiones de productividad que las personas pueden tener también se está afectando, y obviamente esto afecta a nivel económico en todo el país, afecta a nivel económico las familias, afecta a un montón de niveles, que nosotros tengamos esa congestión tan profunda y tan extrema como lo decía la diapositiva anterior, eh, y que todo lo vemos, o sea, esto no es un secreto para nadie. Aquí hay unos datos de lo que es el estado de la nación, que se estima que estas externalidades negativas tienen un costo cercano a los 3.146 millones de dólares anuales. O sea, es cualquier cantidad de plata lo que nosotros en productividad como personas estamos perdiendo. Por esto, aquí también es donde, digamos, después de lo que fue el periodo de pandemia, se lograron reducir un poco por el tema de diferentes metodologías de teletrabajo y demás, pero también vivimos en un mundo donde tiene que haber cierta socialización, donde tiene que haber grupos de trabajo para cuestiones creativas y demás, entonces no lo podemos quitar del todo el tema del transporte, entonces tenemos que también enfocarnos en eso. En temas de eficiencia de emisiones de carbono, el sector transporte sigue siendo uno de los puntos más altos a nivel de consumo y uno de los más altos a nivel de emisiones de carbono. Tenemos una matriz energética bastante limpia, pero cuando hablamos del tema de movilización de personas, estamos bastante mal porque tenemos una afectación bastante importante. Es cierto, nuevamente, a nivel de electrificación del transporte, ahí vamos haciendo nuestros primeros pasos, que ya se va viendo un poco más. Obviamente eso también tiene sus externalidades, pero es un movimiento lento y las condiciones que tenemos en este momento son críticas, entonces tenemos que empezar también a tomar decisiones. Y también lo que he hablado en otras conversaciones, a nivel de congestión, un vehículo de consumo de hidrocarburos a un vehículo eléctrico es lo mismo. O sea, seguimos estando perdiendo muchas horas a nivel de congestión y demás. Y otra cuestión bastante importante es que hay un 30% de fallecidos en sitio que son en diferentes accidentes de tránsito, que son o ciclistas o peatones, que es un dato a nivel de seguridad vial, a nivel suena feo, pero a nivel económico eso también es importantísimo, porque esto es de fallecidos, pero estamos hablando también de diferentes lesiones que se pueden provocar, esta misma productividad que se pierde por una persona que tal vez está incapacitada o que ya no va a poder trabajar porque perdió algunas de sus extremidades, o etcétera, etcétera. Entonces, son un montón de afectaciones que nosotros tenemos que considerar a la hora de hacer nuestras planificaciones y a la hora de hacer nuestras propuestas en mejoramiento de movilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tal vez yo converso esto con ustedes y me dicen, bueno, sí está bien, mañana voy a hacer todo el esfuerzo para tomar el tren o para tomar el bus, voy a conversar con mis compañeros de trabajo, voy a decirle a las personas que trabajan que trabajan para nosotros que a partir de mañana todos nos vamos a movilizar en bus, pero las imágenes que nosotros tenemos, o sea, ¿con qué cara llego yo a decirle a las personas que utilicen el transporte público si muchas de las imágenes que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel recurrente incluso son como esta, ¿verdad? Un autobús que tiene sus fallas mecánicas, que a pesar de que se tienen sus diferentes revisiones, a pesar de que deberían mantener como todo este mantenimiento, eh, tal vez irresponsablemente no se da, o tal vez es una cuestión de que las unidades están viejas, o no sé, diferentes cuestiones o problemáticas que se pueden dar. Entonces, aquí es donde llegamos a caer también en el tema de que la calidad del transporte público que tenemos en el país se nos queda corta
para estos esfuerzos que nosotros estamos queriendo tener. Esos son dos ejemplos de autobuses, pero la siguiente imagen lo que se ve es el tren donde choca con un bus. O sea, no puede haber un ejemplo peor para nosotros que estamos tratando de promover el tema del transporte público que donde los transportes masivos se respetan a veces entre ellos, porque obviamente a nivel de tren sabemos que la línea del tren siempre va a tener la prioridad. Entonces, todos estos efectos también no son positivos para este tipo de conversaciones, y aquí es donde entonces uno tal vez dice, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, ¿qué podemos hacer? Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver cuáles son los principales retos que nosotros como personas, o sea, personas responsables o personas que estamos alrededor de estos temas, o sea, ¿qué podemos hacer? Porque es un poco desalentador cuando nosotros vemos este tipo de imágenes, este tipo de noticias, pero también tenemos las otras noticias que son noticias buenas, que yo pongo como ejemplo el tema de la estación de buses de Alajuela. Esta es la famosa estación de Fecosa, que sí, duró mucho en que ya se pusiera en operación, en que se mejoraran las condiciones para todas las personas que utilizan el transporte público en Alajuela, pero ya se hizo. Y es una estación bastante funcional, y no solo como estación de bus, sino que tiene diferentes características que al final lo que buscaron también fue todas esas mejoras a nivel peatonal alrededor de la estación. Se dan diferentes espacios para zonas comerciales dentro de la estación y también alrededor de la estación, que poco a poco se van a ir desarrollando. Y la estación cuenta con diferentes características que lo que dan es esa accesibilidad, ese confort hacia las personas. El ejemplo que les decía, ya que hay un techo para resguardarse en caso de que haya mucho sol, en caso de que haya lluvia, en caso de que las condiciones climáticas sean pesadas. Bueno, Alajuela que sabemos que es bastante caliente, pero aquí ya tenemos esas condiciones para mejorar la estancia de las personas. Entonces aquí es donde decimos, bueno, ya no la voy a ir a esperar en una acera a la par del mercado donde pasa todo el mundo, donde incluso hasta puedes volverse inseguro. Lo estamos viendo ya alrededor de un punto donde las condiciones mejoraron un montón. Y de hecho, también, o sea, no solo dentro de la estación, como les decía, sino alrededor de la estación, que es esta imagen que les muestro acá. Ya estamos viendo temas de mejoramiento de las zonas peatonales, estamos viendo mejoramiento incluso del paisajismo que tiene la zona. Entonces se vuelve atractivo y se vuelve conectado a la ciudad, y llevando como esta visión, esta formulación de una ciudad que realmente nos dé servicios que sean adecuados para nosotros. Hay mucho que trabajar, evidentemente. Alajuela, a mí me parece que este caso de la estación es un caso de éxito. Eh, Espero que no sea un caso aislado, sino que alrededor de esto ya se vayan mejorando todas estas condiciones. Incluso sé que no, porque nosotros estuvimos involucrados con Alajuela en algunos proyectos que les voy a comentar un poquito más adelante, pero este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ir mejorando. Con respecto a lo que son los desarrollos urbanos orientados al transporte, y con respecto a estas cosas que tenemos que ver y que tenemos que prever y que tenemos que ver cómo se van dando más, esto también para mí es un hito importante que al final el proyecto mueve, que esto fue de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Hizo un convenio de cooperación entre 15 municipalidades, que es importantísimo. Todas son municipalidades que tienen influencia de una estación de tren, del tren que tenemos en este momento, que va desde Alajuela hasta Paraíso, sí, hasta Paraíso de Cartago. Entonces es como toda esta zona de afluencia. Incluso lo que fue en la siguiente diapositiva se ve que lo que fue Produce, de parte de la Universidad de Costa Rica, a partir de este convenio macro que se hicieron entre las municipalidades, se hizo todo un plan intermunicipal de desarrollo urbano orientado al transporte público. Entonces, estos son los esfuerzos que ya se están dando. Entonces, como para que nosotros también tengamos ese aliento de que ya se están haciendo cosas, pero tenemos que darle continuidad y tenemos que integrarlos con todos los otros esfuerzos que las municipalidades de por sí pueden hacer, incluso municipalidades que no están dentro de este proyecto, porque tal vez no tienen una estación de tren en este momento, se pueden ir uniendo para hacer ya sean diferentes esfuerzos, no solo a través del tren, sino a través de otros medios, como lo decía, tal vez las estaciones de buses y demás. Em, Nosotros, como les decía, trabajamos con la Unión Nacional de Gobiernos Locales en la elaboración de planes de desarrollo orientado al transporte. Se hicieron en 15 municipalidades, nosotros trabajamos en 5, fueron diferentes contrataciones. Entonces ahí es donde yo sé que en todas las municipalidades que estaban alrededor de este proyecto y que están alrededor
estas estaciones influenciadas por estas estaciones del tren ya tienen sus avances y ya tienen sus proyectos o sus portafolios de proyectos alrededor de esto, porque al final la línea del tren, por lo menos el derecho de vía del tren no se va a mover, el servicio del tren puede ser que mejore, bueno, no sabemos si va a empeorar o esperaría que no, pero puede ser que vaya a cambiar el tema del servicio, que vaya a cambiar el tema de la frecuencia, el tema de las paradas y demás, eh, pero ya sabemos que por lo menos estas municipalidades de la gran área metropolitana ya van teniendo estos pequeños avances. Entonces, como les decía, todo esto hay que irlo integrando, todo esto hay que irlo tomando como buenas experiencias y a partir de eso, los que estamos metidos en planificación y los que estamos metidos en temas de movilidad y todo eso, irnos agarrando estos pequeños espacios, no dejarlos abandonados, no dejarlos engavetados, sino irlos fomentando a través de otro montón de proyectos que se pueden ir haciendo alrededor para que justamente todo esto vaya teniendo ese éxito que creo que todos necesitamos y que vaya dando los primeros pasos para mejoramientos y que vaya dando estas evidencias de que el transporte público es importantísimo y que tenemos que irnos desarrollando alrededor de eso. Entonces, tal vez todas estas malas noticias que teníamos al principio les vayamos dando vuelta y ya les vayamos dando un poco más de énfasis a los otros medios de transporte que nosotros tenemos. Entonces, justamente eso es lo que les queríamos conversar el día de hoy. Les agradecemos la atención. Es un tema bastante amplio, es un tema bastante complejo, es un tema muy, muy interesante. Entonces, espero que les haya gustado la presentación y entonces abrimos, bueno, le doy la palabra al colegio para que ya gestionemos el tema de las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Podemos proseguir con el espacio de preguntas por si alguno tiene alguna consulta. Igualmente en la pantalla está el contacto de ambos por si tienen alguna consulta a futuro. Recordarles que las preguntas se pueden colocar en el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos una consulta. Mario Durán Ortiz nos dice, ¿cuáles instrumentos de financiamiento se podrían usar en Costa Rica? Gracias, don Mario, por la pregunta. Hay un montón. El tema de movilidad, al estar muy relacionado con el tema de cambio climático, o el tema de reducción y neutralización de reducciones de dióxido de carbono, eh, ya hay diferentes métodos de financiamiento, incluso hay algunos que son fondos no reembolsables de diferentes instituciones, como por ejemplo el tema de MUEVE, que era la Unión Europea, pero también nosotros nos hemos dado cuenta que existen diferentes instituciones internacionales que les interesa mucho este tema para hacer para fomentar este tipo de proyectos. Estamos hablando de, bueno, creo que Majo tiene un poco más de información sobre eso, pero estamos hablando de instituciones europeas del gobierno de Francia, estamos hablando del gobierno de Holanda, no sé, diferentes instituciones que dan ese tema de lo que es financiamiento, ya sea reembolsable o no reembolsable. Sí, Majo, no sé si vas a decir algo con respecto a eso. Sí, bueno, nosotros hemos conversado con la Agencia Francesa para el Desarrollo, hemos conversado con algunas embajadas, como la Embajada de Francia, la Embajada de Canadá, la Embajada de Estados Unidos, eh, y ellos cuentan con financiamiento especialmente para temas de movilidad. Sí, y aquí en el tema de movilidad también es bastante amplio porque, bueno, hoy que estábamos conversando un poco más del tema de transporte público, pero también se pueden utilizar para temas de ciclovías, para temas de movilidad activa, peatonal y demás. Pero sí existen, o sea, sí existen bastantes posibilidades. Entonces creo que si algún gobierno local o si alguna institución o alguna ONG anda buscando fondos como para tratar de ir
fomentando este tipo de proyectos. Los medios existen. em, y no solo eso, sino que también muchos de los gobiernos locales también, a partir de lo que es la ley de movilidad peatonal y a partir de la ley de movilidad ciclista, también ya tienen diferentes fondos para ir mejorando un poco lo que son la movilidad a nivel de diferentes ciudades. Listo, muchísimas gracias. Bueno, por ahorita no tenemos otra pregunta. Igualmente les voy a estar colocando la encuesta de 10 preguntas. Para nosotros es muy importante su opinión para los próximos webinars. Ya ahí está colocado. Son 10 preguntitas rápidas. Sofi, ahí también presentaron una pregunta, Mario Durán. Sofi. Sí, Mario Durán nos dice, me refería a la parte de desarrollo urbano que permita desinficar. Densificar. Sí, bueno, es que esto es justamente, creo yo, que labor de las diferentes municipalidades a nivel de los planes reguladores que tienen que ir haciendo y a nivel de la planificación urbana que tienen que ir haciendo. Em, el tema de densificación es complejo, como les decía, es tal vez tratar de cambiar un poco el paradigma que teníamos como personas de vivienda. Sé que es complicado a veces hablar de condominios verticales, donde entonces incluso el uso del suelo se vuelve mucho más valioso porque, como les decía, ya no estamos dando un servicio de vivienda a una casa, sino que estamos hablando ya de, no sé, 200, 300 apartamentos y estamos sirviendo a 1000 personas a través de eso. Entonces, eso es labor para mí, es labor de la municipalidad y es labor desde el punto de vista de que todas las municipalidades tienen que hacer sus planes de ordenamiento territorial y tienen que buscar este desarrollo hacia esos métodos de transporte o, digamos, a ser un poco más eficientes también con el uso de los recursos. Entonces, con temas de financiamiento, bueno, como les decía, el caso de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que lo logró a través de la Unión Europea, que eso fue todo un proyecto en el que ellos trabajaron, en el que ellos concursaron y demás, que incluso la Unión Europea les está exigiendo que no se quede como un proyecto engavetado, sino que ya se está trabajando en obras demostrativas que le llaman ellos, que son como pequeñas obras de lo que se está planificando, pero que es como un catalizador para que realmente se vayan dando todos los otros portafolios de proyectos que se pretenden hacer. Pero sí, entonces, nuevamente, también hay, creo que eso sí son más a nivel estructural de las municipalidades que lo tienen que ir haciendo, pero también se pueden conseguir diferentes asesorías y diferentes apoyos a nivel de instituciones. Entendido, muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver si hay más preguntas mientras también finalizan la encuestita. Sofi, aprovechando que no hay preguntas y tal vez para preguntarle a María José y a Daniel. Ya vemos que mucho es el gobierno local el que desarrolla este tipo de intervenciones, ¿verdad? Pero ellos tienen a veces limitaciones con el tema de transporte público, cómo pasan por su cantón, cómo atraviesan el cantón, cómo hacen esos giros en esas intersecciones, ¿verdad? Entonces a veces yo siento que falta un poco más de unificar esfuerzos, que los gobiernos locales sientan también más apoyo a nivel de gobierno para poder en sus pequeñas comunidades mejorar el ordenamiento del transporte público, ¿verdad? Entonces tal vez si nos pueden comentar en esa movilidad y en esa necesidad, porque yo he visto que muchas municipalidades han ganado premios y están pacificando a nivel de peatonización, cómo comunicar su centro urbano, pero cuando tocan el tema de transporte público, de ahí hay una gran muralla, ¿verdad? Que es todo ese estudio técnico, todo ese análisis de rutas y las diferentes ramales que pasan, ¿verdad? Que es todo a veces, que por eso es tan importante la sectorización, ¿verdad? Que eso permitiría mejorar mucho eso. Entonces, tal vez para que nos comenten un poco cómo lo verían desde su óptica de movilidad y ese desarrollo orientado al transporte de esas áreas urbanas de gobiernos locales, ¿verdad? Tal Sí, vez me gustaría empezar, permiso, Daniel.
con la parte de planificación urbana, porque es que lo que vemos aquí es que existen estos instrumentos a nivel local, que son los planes reguladores, existen fondos, ¿verdad?, que se les dan a los municipios, pero vemos cómo existe un vacío a nivel de legislación, eh, a nivel intermunicipal o incluso a nivel de la GAM, que es donde solo tenemos como lo que es el plan GAM. Entonces, ¿verdad? Primero, a nivel de legislación, ahí tenemos un vacío, entonces no es porque los municipios no quieran, ¿verdad? Eh, mejorar su cantón y expandirse a cantones vecinos, ¿verdad? Es que muchas veces no existe la legislación suficiente para que les permita generar estos espacios de peatonización, de movilidad segura, em, de hacer los lugares más densos, más transitables, porque se terminó, porque está el límite de mi cantón aquí y sigue el cantón siguiendo, entonces ahí ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces muchas veces los gobiernos locales están atados de manos porque nos faltan instrumentos a nivel intermedio, ¿verdad? En las ciudades. Sí, exacto. La respuesta que yo haría mucho en esa línea que dice María José, incluso María José lo expuso. O sea, tenemos temas muy locales, de planificación muy locales, y tenemos unos que son más bien a nivel nacional, y esos intermedios que son tan importantes, pues están un poco desarticulados o no existen. Entonces, una línea de bus, aquí vamos a ver, la división administrativa de cantones aquí en Costa Rica hace que haya espacios muy pequeños y que eso ya sea considerado un cantón. Entonces, muchas líneas de buses o muchas líneas de transporte público no solo se mueven dentro de ese cantón, sino que se mueven a a todos los otros cantones, y tenemos un ente a nivel nacional que es el Consejo de Transporte Público, que al final es el que hace tiene como toda la jurisdicción sobre el tema de rutas de buses y demás, que entonces no logra como trasladar esa responsabilidad o ese poder hacia las municipalidades, porque están de manos atadas, muchas cosas están de manos atadas. Entonces, porque para eso van a tener que consultar al CTP, van a tener que hacer sus estudios técnicos, van a tener que defenderlo ante el CTP, y al final la última palabra la va a tener el CTP. No creo que las municipalidades tengan que nada más decir, bueno, es que eso es del CTP, entonces yo no puedo hacer nada, ¿verdad? O sea, eso tampoco es como la visión que nosotros queremos, pero sí, sí hay ese vacío legal que dice María José, y ese vacío de responsabilidad y de poder sobre los mismos límites que tienen las diferentes municipalidades. Hay que pasar a través de muchas negociaciones, hay que pasar a través de diferentes convenios, de diferentes conversaciones para que realmente se logre hacer este cambio. Pero yo insto a las municipalidades que si tienen este enfoque y que andan buscando ese enfoque, que busquen hacer como todos esos estudios técnicos, lo que se necesite para dar esa visión de ciudad, y buscar hacerlo a través de ese visto bueno que tienen que dar este tipo de instituciones que están un poco más arriba. Bueno, muchísimas gracias a ambos y a don José Antonio por el webinar de hoy, por darnos esa información tan importante a todos. Si no hay más preguntas, entonces estaríamos finalizando. Perfecto, muchísimas gracias a todos por la atención y a la CITRE por la invitación. Muchísimas gracias. No, perfecto, muy agradecido por todos los presentes y a Daniel y a María José por el aporte y quedo atento a la información que conversamos. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a Muchas todos. gracias, hasta luego. Buenas noches.